Antes de empezar este video, te hago una pregunta que quiero que me la respondas al final del video. Y es, ¿crees en la reencarnación? Estas dos niñas son la reencarnación de sus hermanas que fallecieron un año antes de que ellas nacieran. Sus hermanas mayores, tras dejar este mundo en un trágico accidente automovilístico, aparentemente regresaron un año después en cuerpos distintos y curiosamente siendo gemelas. Pero ellas recordaban hasta el más mínimo detalle de su aterrador final. Debo confesar que soy muy escéptico en este tipo de cosas, pero la verdad es que esta historia me ha dejado pensando muchas cosas. Tal vez incluso cambiar de opinión en algunas cosas que creía o pensaba. Así que quédate y ponte cómodo, porque hoy te traigo la historia de las hermanas Pollock. Gillian y Jennifer nacieron con marcas de nacimiento y recuerdos de sus hermanas que dejaron este mundo antes de conocerlas. Lo más extraño y misterioso es que actuaban como ellas e incluso hablaban del trágico accidente como si lo hubieran vivido en carne propia. Pero, ¿cómo es esto posible? El 5 de mayo de 1957, un domingo como cualquier otro para la familia Pollock, que se dirigía a la tradicional misa en la iglesia de Exham, en un antiguo pueblo inglés, pues sus padres, John y Florence, se habían quedado atrás, mientras que sus hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6 años, iban rápidamente para asegurar un buen lugar en la ceremonia. Pero debido a esto, ocurrió una tragedia que dejó a toda la familia y a todos los testigos completamente devastados. A pocas cuadras de la iglesia, la prisa no les permitió ver el auto que estaba a punto de cruzar la calle, y lamentablemente, este coche las atropelló. Y en el acto, tanto Joanna como Jacqueline dejaron este mundo. Los padres de las menores pasaron el año más triste de sus vidas, destrozados por la pérdida prematura de sus hijas, pero quisieron formar una nueva familia tan solo un año después, y el destino les daría una sorpresa bastante, pero bastante misteriosa. Florence quedó embarazada no de uno, sino de dos niñas, y el 4 de octubre de 1958, un año después del lamentable suceso, nació Gillian y pocos minutos después nació Jennifer. La alegría dio paso a la sorpresa cuando sus padres las observaron detenidamente. Eran idénticas, pero en sus pequeños cuerpos habían marcas de nacimiento. Jennifer tenía unas manchas en su frente, justo en el mismo sitio donde su hermana mayor Jacqueline, la cual jamás conoció, tenía una cicatriz similar. Ambas también coincidían en una marca en la cintura, mientras tanto que Gillian, la otra gemela, no tenía ninguna de esas dos marcas, por lo que las marcas de Jennifer fueron tomadas como una simple coincidencia. A los 3 meses de dar a luz, la familia decidió mudarse a Winterville en busca de dejar atrás ese triste pasado. Y con 2 años, cuando las niñas comenzaron a hablar, empezaron a pedir juguetes de sus difuntas hermanas, a pesar de que nunca habían escuchado hablar de ellas. En ese momento, ellas no tenían ni la menor idea de que tenían o habían tenido dos hermanas. Desde allí comenzaba todo lo extraño y misterioso. Cuanto más pasaba el tiempo, más rasgos y situaciones ponían bastante misterioso este caso, pues la familia día tras día sentía que algo andaba mal. Cuando su padre les dio las muñecas que tenían guardadas, las gemelas las nombraron Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto sus hermanas tiempo atrás. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento
Gillian, que emulaba a Joanna, asumió el rol de liderazgo sobre Jennifer, que recordaba a Jacqueline y seguía las indicaciones de su hermana, pero todo se pondría aún más extraño cuando los Pollock decidieron volver a su pueblo natal. Así es, donde había ocurrido ese suceso trágico para ellos. La reacción fue inmediata. Las dos pidieron visitar un parque de diversiones que obsesionaba a sus hermanas mayores y lo describían con detalles como si ellas mismas lo hubieran visitado antes. Cuando llegaron a la casa, reconocían cada rincón del hogar, incluso a sus vecinos. Sus padres decían que actuaban y hablaban del mismo modo que lo hacían sus primeras hijas. Pero créanme, enigmáticos, que esto es solo el comienzo. ¿Qué carajos estaba pasando aquí? Cabe recordar que para este punto de la historia ellas tenían entre 3 y 4 años, por lo que de verdad era casi imposible que conocieran cada uno de esos detalles si nadie se los había contado. El caso escaló al doctor Ian Stevenson, un parapsicólogo que se especializó en el estudio de los casos de reencarnación en niños. Stevenson decía que prefería trabajar con niños porque los adultos reencarnados eran más propensos a ser influenciados por factores externos y fantasiosos provenientes de libros, películas o incluso recuerdos de sus familiares. Los niños, en cambio, actuaban con total espontaneidad, pues para su corta edad no había nada que los condicionara. Los padres nunca comprendieron la magnitud del fenómeno, pero otro detalle aún más sorprendente era que las pequeñas, con apenas 4 años, le temían a los autos que circulaban y tenían un pánico terrible al cruzar la calle, tanto así que gritaban: "El auto viene a buscarnos, el auto viene a buscarlos". Por si fuera poco, en una ocasión las escucharon mientras conversaban sobre el trágico 5 de mayo de 1957. Así es, un año antes de que nacieran. Pero, ¿por qué ellas sabían de eso si realmente nadie les había contado? Ellas conversaban como si recordaran ese fatídico día, mencionando que no quería que volviera a pasar. La conversación fue así: "No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar". "Lo sé. Ni siquiera me lo recuerdes. Pareces un monstruo. Y algo rojo salió de tu cabeza". Las dos niñas hablaban de lo que les pasó a sus hermanas como si lo hubieran vivido todo. Cada vez se ponía más y más extraño, pero todo comenzó a cambiar una vez que cumplieron los 5 años, pues sus vidas dejaron de estar atadas a la de sus hermanas, y según los que creen en la reencarnación, mencionan que esto es un umbral típico hasta que se extiende la reencarnación. Así que después de los 5 años, sus recuerdos de vidas anteriores se borraron una vez y para siempre, como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, hoy, ya más de 60 años después, el misterio sigue siendo completamente encendido y hasta el día de hoy hay muchas personas que creen que en la reencarnación y hasta el día de hoy hay muchas personas que creen en la reencarnación y que ese es un claro ejemplo de ello, aunque también hay muchas otras personas que creen que eso simplemente fue una locura y que simplemente fue una historia para generar farándula y otro tipo de cosas. Ahora déjame saber tu opinión. ¿Recuerdas que al principio del video te hice una pregunta? Quiero que me comentes aquí abajo qué crees. ¿Crees que realmente sí fue un caso de reencarnación? ¿O simplemente fueron coincidencias? ¿O que ellas escucharon hablar a algunos mayores de lo que les había pasado a sus hermanas? Déjamelo en los comentarios, los estaré leyendo. Y recuerda, mi nombre es Freddy Berrío y esto fue El Enigma de Freddy. Hasta la próxima.